Esta fiesta no es únicamente sobre la séptima trompeta, aunque está muy bien que explicar y dedicarle tiempo a cada una, lo cual hizo muy bien nuestro hermano Jonatán. Pues yo les quisiera dar, y ustedes ya lo saben, pero es bueno recordar un panorama de esta fiesta. Son 7 trompetas. Y la última trompeta implica 7 plagas postreras. Entonces es todo un panorama. Y lo que Dios nos está describiendo aquí, hermanos queridos, es la intervención de Dios para destruir la civilización humana engañada por Satanás, hermanos, que viene desde el jardín del Edén. Dios ha intervenido pocas veces directamente en los asuntos del mundo. En esta forma, como intervino en Egipto, por ejemplo, en forma sumamente evidente, ahora va a ser mucho mayor. Egipto fue una figura de lo que habría de ocurrir al fin de los tiempos. En Egipto, cuando hablamos de ello en el sentido espiritual, cuando Jesucristo dice, cuando estaba revelando los 10 mandamientos en el monte Sinaí, dijo, yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa servidumbre significa que eran esclavos del pecado. El que peca es esclavo del pecado. Ellos no podían guardar el sábado en Egipto. Estaban bajo la opresión de Faraón, que los obligaba a trabajar más allá de lo que podían alcanzar a hacer. Y además, hermanos queridos, no lo dice el libro del Éxodo, pero si ustedes buscan el libro de Ezequiel, el capítulo 20, el pueblo era idólatra en Egipto. Por eso no les costó ningún trabajo adorar el tal becerro de oro. Ellos ya tenían eso en su repertorio, mis queridos hermanos. Entonces Dios los sacó de Egipto, pero ahora lo que vamos a presenciar, hermanos, es una intervención directa de Dios en los asuntos del mundo como jamás se ha visto en la historia humana, mis queridos hermanos. Dios intervino en el diluvio, pero no se sentía la presencia continua de Dios interviniendo como ahora. Dios va a intervenir, hermanos queridos, para poner fin a la era del gobierno humano de unos 6.000 años bajo el engaño y la influencia de Satanás, el diablo. Ahora va a llegar a su fin, mis queridos hermanos, y esto va a empezar en forma sumamente dramática. Dios va a anunciar su intervención en una forma tal que hará temblar no solo la tierra físicamente, sino los cielos. Veamos lo predicho en el libro del profeta menor, en el libro de Ageo. Veamos lo predicho en el capítulo 2, y el apóstol Pablo utiliza esta cita en la epístola a los Hebreos, pero podemos aquí fijarnos en la forma como Dios va a intervenir para ponerle fin, hermanos, al gobierno humano bajo la influencia de Satanás, y como se explicó en el sermoncillo, para instaurar el gobierno de Dios, que será para siempre, nunca más. El ser humano, sin la ayuda de Dios, sin la influencia directa de Dios, tendrá las riendas del gobierno humano, y lo tendremos nosotros cuando seramos transformados al sonido de la séptima trompeta. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 2 del profeta Ageo. Dice, veamos el versículo 6 del capítulo 2. Porque así dice el Eterno de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y hoy, a medida que vayamos viendo cada una de las trompetas, ustedes ya lo conocen, pero es importante hacer un repaso de lo que se viene y tener una visión panorámica de lo que Dios está a punto de ejecutar sobre la faz de la tierra, hermanos, y estamos quizá más cerca de lo que pensamos. En el versículo 7 dice, y haré temblar a todas las naciones. Lo vamos a ver ahora descrito a medida que Dios descarga las plagas de las 7 trompetas y las plagas de las 7 últimas plagas. Dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Hermanos, el mundo entero, este país, por ejemplo, se acerca a las elecciones. Y el pueblo
siempre está soñando con que va a haber un candidato que va a solucionar los problemas, hermanos, y vez tras vez viene la desilusión y sin embargo la esperanza siempre está ahí. Y es que en el fondo el ser humano anhela lo que no sabe, pero ahí está el anhelo de que venga un deseado de las naciones, alguien que verdaderamente ejerza la justicia, que se ocupe de los pobres, que ponga fin a las guerras, que tenga poder para solucionar los problemas que afligen la tierra, hermanos. Siempre los candidatos, y ahora lo vimos, están ofreciendo las soluciones que van a traer, hermanos, y la gente cada 4 años, según el periodo, creo que en otras naciones, 6 años, siempre se hace una ilusión de que algo va a pasar y que algo de lo que se espera va a ocurrir, hermanos, y siempre viene una desilusión. Como siempre dice, bueno, ya terminó la luna de miel, que dura por ahí a veces semanas o a veces unos meses del nuevo presidente o del nuevo dirigente, hermanos, y empiezan las desilusiones y empiezan las huelgas y empieza el descontento, hermanos, y nunca llega ese día. Ahora estamos celebrando, hermanos, por fin lo que el ser humano no sabe, pero desea. En el fondo de su ser, el ser humano desea un dirigente perfecto, íntegro, con todo el poder para solucionar problemas, hermanos, y nunca lo ha habido. Y nosotros sabemos que lo va a haber, hermanos. Y por eso, como se anunció en el sermoncillo, eso nos da alegría de saber que por fin lo que el mundo añora sin saberlo va a llegar. Pero primero le tiene que poner fin a lo que nosotros hemos creado a lo largo de la historia, hermanos. Hemos creado un desorden social. A veces me pongo a ver el mapa, hermano, de dónde hay guerras, dónde hay guerrillas, dónde hay toda clase de conflictos, hermanos míos, y eso no cesa. Y cada vez como que se aumentan. Y entonces dice en el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Aunque al principio lo van a rechazar porque van a estar engañados. El mundo conoce a otro Jesús, hermanos. Donde ustedes quieren que vayan, hermanos queridos, la gente, aunque se diga cristiana, no conoce al verdadero Jesús. Y es muy fácil describirlo. Les doy unos pocos datos que ustedes ya conocen. Y hay un programa que acabamos de grabar también en nuestra página El Mundo de Mañana cerca de ti. El mundo conoce a un Jesús de pelo largo. El verdadero Jesús no tenía pelo largo. Y es muy fácil de demostrarlo porque Jesús no era un nazareo, era un nazareno, que significa la raíz o el retoño de David. Mis queridos hermanos, nazareo era el que se dejaba crecer el pelo. Juan el Bautista era un nazareo. Él se dejó crecer el pelo y no podía tomar vino ni nada que tuviera que ver con el fruto de la vid, y no se podía acercar a un muerto. Jesucristo tomaba vino, él mismo lo dijo, y el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. O sea, todo lo contrario. Y él se acercó cuando la hija de Jairo, el director de la sinagoga, se murió. Nuestro Señor fue y estaba muerta. La gente, cuando él dijo, está dormida, ellos sabían que estaba muerta, y él la tomó de la mano, estaba muerta. Él hubiera transgredido las leyes del Nazareo, y Jesucristo nunca transgredió ninguna de las leyes. Él les dijo a ustedes, ¿de quién me acusa de pecado? Nadie lo pudo haber acusado. Él quebrantaba las reglas que ellos le habían agregado a la ley de Dios. Y en el fondo ellos lo sabían, hermanos. Pero él nunca lo pudieron acusar de haber quebrantado una ley de Dios. Y asimismo, entonces, él no era nazareo, que es el consagrado que se dejaba crecer el pelo por un cierto periodo de tiempo, hacía un voto, o algunos de ellos eran de por vida. Sansón era un caso. Samuel es otro caso. Juan el Bautista es otro caso. Esos 3 casos eran nazareos. Pero Jesucristo fue nazareno, quiere decir un retoño, un descendiente del rey David, tal como estaba escrito en los profetas. Pero entonces, después de este terror que se describió en el sermoncillo, vendrá, hermanos, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál es la casa hoy? La iglesia del Dios viviente es casa, columna y baluarte. Es la casa de Dios. ¿Cómo nos va a llenar de gloria? Al sonido de la 7ª trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en seres espirituales con un cuerpo semejante al de la gloria de Dios el Padre y de Jesucristo. Llenará de gloria esta casa con el sonido de la 7ª trompeta, como también se explicó. Va a ser algo absolutamente
absolutamente indescriptible, hermanos. Quiere decir, la casa de Dios que somos nosotros va a ser transformada en un edificio espiritual glorioso, mis queridos hermanos. Cada uno desempeñando las funciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y eso se los voy a explicar en algún sermón de la fiesta acerca del significado de ese nombre que Dios tiene reservado para los vencedores, con un nombre que solo conoce el que lo recibe. Quiere decir que uno, sin saber, ha sido preparado para cierta función en el reino de Dios. Todavía no sabemos cuál es. Exactamente, vamos a ver, tenemos una visión en general que vamos a ser reyes y sacerdotes, pero va a haber otras funciones, como el cuerpo humano tiene diferentes funciones, hermanos, o un edificio tiene diferentes partes. Sabemos que los fundamentos de la Nueva Jerusalén son los fundamentos que representan a los profetas y a los apóstoles del Cordero. Y sabemos que a nosotros nos viene una promesa de ser columnas en el templo de Dios. O sea, cosas que no alcanzamos a entender plenamente, hermanos, pero que están en reserva para nosotros. Pero Dios, hermanos, esa intervención, ese cambio radical de lo que el ser humano ha conocido a lo largo de su historia, va a comenzar un año antes del retorno de Cristo. Esto se llama el Día del Señor. Tiene más de un significado, pero ahora vemos, no voy a ir a todas esas escrituras porque no va a tener tiempo de cubrir todo lo que tenemos que cubrir, aunque sea un repaso de todas maneras, mis queridos hermanos. El Día del Señor está representado por un año. Y también el Día del Señor es lo que ocurre a partir de la intervención de Dios y ya se prolonga por la eternidad. Tiene dos significados, pero uno de ellos literalmente significa un año, mis queridos hermanos. Y cuando empiece ese año, justo en la víspera de empezar ese año en que Dios va a empezar a intervenir como nunca antes directamente en los asuntos del mundo, hermanos, van a ocurrir, Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra, como quien dice, va a hacer estremecer al mundo entero, hermanos, acerca de algo que se acerca, que ellos los va a tomar por sorpresa. Durante 2 años y medio va a estar la bestia gobernando en Jerusalén. Y la gente va a creer que por fin va a haber paz, porque por 2 años y medio va a haber lo que llaman una paz romana. O sea que el Imperio Romano supo establecer un periodo de paz en los tiempos del emperador Augusto, César Augusto. Y ahora seguramente por 2 años y medio, cuando la bestia se instale en Jerusalén y la gente crea que es el Mesías, hermanos, el mundo va a estar completamente engañado y la gente va a creer que por fin tenemos paz. Y el apóstol Pablo lo dice, que antes que venga el día del Señor dirán, el día del Señor es un año. Van a decir paz y seguridad, porque no va a haber guerra por 2 años y medio. Sin embargo, hoy vamos a ver que va a haber guerra como nunca jamás la ha habido en la historia, donde va a perecer una tercera parte del ser humano, de los seres humanos, en 1 hora. Solamente un ataque nuclear puede hacer eso. Y la Biblia lo describe y hace parte de ese año en que Dios va a intervenir. Entonces, hermanos, miremos, hay mucho que cubrir, pero les pido por favor que se dirijan aquí a la introducción de lo que va a ser la intervención de Dios en los asuntos del mundo como jamás se ha visto y como el mundo va a estar absolutamente asombrado. Veamos el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Ahí es donde termina el galope de los 4 jinetes del Apocalipsis, que ya de por sí van a hacer grandes estragos. No me voy a detener en eso, pero los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 primeros sellos del libro del Apocalipsis, y luego viene el 5º, empieza la persecución de los santos, muchas cosas que explicar, hermanos queridos, y por fin viene el 6º sello, y voy a empezar desde ahí, que no hay tiempo de cubrir todo esto, y muchas ustedes que son diligentes han estudiado estas cosas, hay literatura sobre esto, de esto ha hablado la iglesia muchas veces, y ahora es cuando más cerca estamos de que todo esto se cumpla. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículo 12, dice, miré cuando abrió el 6º sello. Ahora Jesucristo es el único que podía abrir los 7 sellos del libro del Apocalipsis que estaban en un rollo en las manos de Dios el Padre. Usted lo ve en el capítulo 5,
El trono de Dios se describe en visión, porque a Dios nadie lo ha visto, pero en visión Juan lo vio y vio que tenía en su mano derecha un libro escrito por ambos lados. Es el libro del Apocalipsis, hermanos. Y el único que se halló digno de abrir ese libro fue el León de Judá, que también se le llama, en contraste, el Cordero de Dios, que murió por los pecados de nosotros y por los del mundo entero. Fue el único que se halló digno de abrir ese libro. Y a nosotros nos lo ha abierto. Hoy no vamos a estudiar todo el aspecto. Espero que ustedes, hermanos, sean diligentes en estudiar el material que ya se ha publicado. Pero empecemos aquí para anunciar lo que este día significa y cuál va a ser el preámbulo de este día. El preámbulo de este día, o sea que esto va a comenzar en forma sumamente estremecedora para el mundo entero. Capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí un gran terremoto. Acuérdense que dijo el profeta, voy a hacer temblar la tierra, pero también los cielos. O sea, esto va a ser algo verdaderamente dramático. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y eso está en Apocalipsis 11 también. Pero vamos a ver aquí cómo se describe esto. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahora, sabemos que eso seguramente es lo que el ser humano va a ver desde aquí, porque una estrella puede ser 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Entonces, es una visión seguro de una lluvia de meteoritos, algo así, pero de todos modos va a ser aterrador para la gente. Hermanos queridos, esto va a ser, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces empieza un terremoto, tiembla la tierra y empieza a temblar el cielo también, hermanos. Este es el anuncio del inicio de Cristo a intervenir en los asuntos del mundo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Es como si se perdieran de vista las estrellas y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, es un terremoto que afecta al mundo entero. Hay terremotos que afectan un país o una región de un país. Aquí estamos hablando de algo que va a hacer temblar al mundo entero, tal como está predicho por el profeta Ageo. Y los reyes de la tierra, oigan esto, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dios ha esperado, hermano, hasta que se acumule el pecado de la humanidad. También lo describió elocuentemente en pocas palabras don Jonathan Moreno, las perversiones sexuales que existen, hermanos, la perversión, el mal que hemos hecho en el medio ambiente. Vamos a ver que esta intervención no es solo para destruir el mundo que el ser humano ha construido, sino para restaurar lo que Dios estableció desde el principio. Lo vamos a ver en un momento. Y entonces es la ira del Cordero porque el pecado del ser humano ha llegado al colmo. Dios interviene cuando el pecado llega al colmo. Así intervino con Sodoma y Gomorra. Dijo, voy a ver si han cumplido el mal hasta el punto en que le llegaba el clamor a Dios en los cielos. Y en verdad, cuando fueron allá a la casa donde estaba Lot en Sodoma, fueron desde el más viejo hasta el más joven. Toda la civilización de Sodoma estaba pervertida completamente y para allá vamos en este mundo, hermanos, y no solo eso, sino todo lo que describió don Jonathan. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y fíjense que de esto hablaron los profetas. Les voy a leer un poquito cómo Isaías y los profetas menores predijeron este día. El comienzo de la intervención de Dios, mis queridos hermanos, directamente en los asuntos del mundo como nunca antes. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Isaías dice, y dice más o menos lo mismo que acabamos de leer, y dice
En el versículo 10 del capítulo 2 de Isaías dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Eterno y del resplandor de su majestad. Es lo mismo que estamos viendo descrito que les acabo de leer, que los reyes de la tierra se esconden y dicen, escondenos de la ira del Cordero. Y luego dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Eterno solo será exaltado en aquel día, en ese año de intervención de Dios, que son las 7 trompetas y las 7 últimas plagas, donde Dios destruye totalmente la civilización humana, mis queridos hermanos, para establecer una civilización basada en las leyes de Dios y en el orden que Dios estableció desde el principio. Porque día del Eterno, una vez más, día es un año, día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Bueno, ahí ven ustedes que está anunciado ese día del Eterno. En el capítulo 13 también Isaías lo anuncia. Usted lee en el libro de Sofonías, también lo anuncia. El libro de Joel también lo anuncia, lo que va a ser la intervención de Dios en los asuntos del mundo. Vean el capítulo 13 del libro de Isaías, donde se refiere a lo mismo. Capítulo 13, versículo 9 del libro de Isaías. 13:9. He aquí el día del Eterno viene, una vez más, un año, y un año que va a durar, las 7 trompetas duran, es el último año de historia humana bajo el engaño de Satanás, y Dios va a intervenir cuando falte un año para ponerle definitivamente fin a lo que ha sido la historia humana desde el principio. He aquí el día del Eterno viene, estoy leyendo Isaías 13:9, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. Lo acabamos de leer en el capítulo 6 de Apocalipsis. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ustedes ven, la Biblia dice en términos muy sencillos, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Donde quiera que ustedes ven que hay una guerra, hay de por medio un orgullo. Orgullo de un hombre, orgullo nacional, pero hay orgullo. Y el primer orgulloso en la historia del universo fue Satanás, el diablo, mis queridos hermanos. Y Jesucristo nos dice a nosotros, sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y que reconoce que todo el poder viene del Padre y está sometido a la voluntad del Padre. Pero mire lo que dice una vez más el capítulo 12, versículo 11, y eso es lo que hay contienda en el mundo, donde hay guerrillas, donde hay revoluciones, está generada por orgullo. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Eterno de los ejércitos, en el día de del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada uno mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. O sea, cada uno va a tratar de volver, y en la tierra de ellos también estará temblando, hermanos queridos. Entonces, volvamos al capítulo 6 de Apocalipsis para que vean la forma tan dramática como Dios va a intervenir y se sacudirá toda la tierra, hermanos queridos, y toda isla y todo monte, una vez más, versículo 15 del capítulo 6 de Apocalipsis, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces va a ser una conmoción a escala mundial jamás vista, mis queridos hermanos. Es como Dios anuncia el principio de su intervención directa en los asuntos del mundo, como tal vez no lo ha hecho desde las plagas de Egipto y que se concentró únicamente en el territorio egipcio. Esto va a ser a escala mundial. Y ustedes van a ver que hay muchos paralelos entre las trompetas y las plagas de Egipto. Eso lo hemos explicado en el pasado. Hoy no me voy a detener a mostrar los paralelos.
Ustedes los deben conocer para poder avanzar un poco más. Entonces, veamos lo que ocurre. En el capítulo 8, del libro del Apocalipsis, vemos que está a punto entonces de iniciarse la intervención directa de Dios en los asuntos del mundo como jamás se ha visto en toda la historia humana, y nosotros estamos viviendo en la víspera de que esto ocurra, mis queridos hermanos. Estamos muy cerca de eso. No podemos dar fechas, pero cuando uno observa el panorama mundial, nunca habían estado las fichas cuadradas en la forma que están ahora para un jaque mate a la civilización humana, para utilizar términos de ajedrez. En el capítulo 8 del libro del Apocalipsis dice, cuando abrió el séptimo sello, aquí está, cuando Dios va a empezar a intervenir, inmediatamente después del sexto sello, es la conmoción por medio de la cual Dios anuncia que está a punto de empezar a intervenir en los asuntos del mundo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, es algo tan solemne, tan grandioso y poderoso lo que está a punto de desatarse, mis queridos hermanos, que aún en el mismo cielo hubo silencio, esperando el inicio de la manifestación de la ira del Eterno ante el colmo de la maldad del ser humano. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. ¿Saben que esos 7 ángeles están representados por la menora? La menora que está delante del trono de Dios son 7 llamas encendidas. Y fíjense cómo la misma Biblia explica eso. En el capítulo 4, versículo 5 del libro del Apocalipsis, usted voltea en la página atrás, uno tiene que estar listo siempre para ver cómo la Biblia se va interpretando ella misma. En el capítulo 4, versículo 5 del libro del Apocalipsis dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. En la menora, el templo fue hecho como figura de lo que hay en el cielo. Dios le dijo a Moisés, haz todo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Y en el monte Moisés vio los 7 ángeles que son como llamas de fuego que están ante el trono de Dios. Y son los 7 espíritus que recorren toda la tierra. Y son los 7 ojos del Cordero. Muchos simbolismos, hermanos. Ahí están todos. Cuestión de leerlo y dejando que la misma Biblia se interprete, pidiéndole a Dios, hermanos, cuando leemos esto, Dios mío, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí dice en el capítulo 4, versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. O sea, es el poder de esa majestad de Dios y de su trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y son los 7 ángeles de las 7 iglesias también, hermanos. Ahí está explicado. Tanto que el apóstol Juan nos manda saludos cuando empieza a escribir el libro del Apocalipsis, y entre esos saludos viene una salutación de parte de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Miren cómo dice, capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Nosotros somos la sexta que convivimos con la séptima. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Quiere decir que esta era de Filadelfia, a la cual Dios le hace una promesa, va a continuar hasta que empiece la gran tribulación, y luego va a seguir durante la gran tribulación en un lugar de refugio hasta que empiece a sonar las trompetas y hasta el retorno de Cristo, hermanos. Y la otra era los que no reúnan las condiciones para ser protegidos o no las reunamos. Yo no me doy por escogido desde ahora, hermanos. Hay que dar fruto, y yo les he dado sermones enteros acerca del fruto que uno debe producir para que Dios lo considere digno de escapar de lo que se viene, mis queridos hermanos. Y Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esos 7 espíritus son los 7 ángeles de las 7 iglesias que están representados. Fíjense cómo la Biblia, ella se interpreta ella misma, y es por eso uno tiene que mirar, pedirle a Dios, Señor, ábreme los ojos para entender. Y en el capítulo 1, versículo 19, ahí mismo se interpreta de otra manera y dice, escribe las cosas que has visto, le dice Jesucristo a Juan,
a su discípulo amado, las que son y las que han de venir después de estas. Y le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, están representados como llamas de fuego, están representados como 7 espíritus, y son los mismos que están delante del trono de Dios, y ellos son los que Dios va a asignar como guardas de cada una de las iglesias, mis queridos hermanos. Hay mucho material que estudiar, pero no me quiero detener más ahí. Y volvamos entonces al capítulo 8, donde está aquí ya, después de que los cielos tiemblan y la tierra tiembla, entonces se abre el 7º sello y hay silencio en el cielo como por media hora. Va a empezar directamente Dios a producir su intervención por medio del sonido de las 7 trompetas. Capítulo 8, versículo 1. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. ¿Saben ustedes? 7 ángeles, 7 espíritus, 7 llamas de fuego, 7 estrellas. Son los mismos. Ustedes dejen que la Biblia se interprete y así lo van a encontrar. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ahí está nuestra presencia, hermanos queridos, ante el trono de Dios. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros somos los santos, hermanos. Y fíjense que en el cielo, en esa ceremonia que se lleva a cabo, se presentan ante Dios las oraciones nuestras. Ahora que se acerca esta crisis mundial, y Dios siempre la recibe, porque somos reyes y sacerdotes, y tenemos entonces autoridad de parte de Cristo para ofrecer incienso que los reyes de la antigüedad no tenían. Nosotros podemos presentarnos ante la presencia misma de Dios con nuestras oraciones, y se agregan esas porque son agradables a Dios. La oración del justo es el gozo de Dios. O sea que tenemos que estar seguros que estamos orando a Dios con un corazón limpio, hermanos. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que allá hay un altar de oro del incienso, así como acá abajo Moisés tuvo que mandar a hacer un altar también, una mesa de oro donde se quemaba el incienso, el reflejo de lo que había arriba, tal como Dios le dijo, haz todo según el modelo que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo aquí abajo era un reflejo de lo que hay allá arriba, y por eso la menora que se encendía era reflejo de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y la menora estaba ahí delante del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Tenemos que estar familiarizados con todo esto, hermanos queridos, porque es importante. Dios nos ha abierto los ojos y tenemos que utilizar ese privilegio que Dios nos ha dado y todo lo que la iglesia nos ha enseñado. Capítulo 8, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nosotros tenemos parte en esto, hermanos queridos, en esta decisión crítica de la historia humana. Dios tiene en cuenta las oraciones de los santos. Tenemos que estar, como dice Jesucristo, orad en todo tiempo y lugar para que seráis dignos de escapar de todo lo que está por venir. Entonces debemos tener el hábito de la oración diaria, mañana y tarde, hermanos queridos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí va otro terremoto, hermanos. Dios sacó de la tierra una vez más. Versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. A Egipto cayó granizo y fuego, sangre no cayó. O sea, son paralelos. Aquí Dios está, como les digo, actuando a escala mundial. En Egipto actuó a la escala del territorio egipcio. Y por eso hoy entendemos que Dios está hoy en día reprendiendo, va a reprender al mundo entero, así como reprendió a Egipto y a Faraón. Y aquí va a ocurrir con la bestia y el falso profeta. Y vamos a ver en qué van a terminar. Entonces, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra.
y la tercera parte de los árboles se quemó. Está hablando de todos los árboles de la tierra, hermanos. Y se quemó toda la hierba verde. Ahora, recuerden una cosa. Dios está destruyendo, pero Él va a reconstruir. Vamos a ver algo, ahora que vamos a ver la destrucción sistemática que Dios va a hacer, para que no tengamos la impresión de que Dios va a acabar con todo y entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ver que en la misma Biblia Dios revela que Él va a restaurar todas las cosas, hermanos. Veamos, por ejemplo, el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. ¿Cómo llama Dios este tiempo, hermanos queridos? En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo dice en el versículo 28. Capítulo 19 del Evangelio de Mateo, versículo 18. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, miren esto, o sea, Dios viene a destruir lo que está deficiente, lo que está contaminado. Hermano, ustedes saben, la tierra está envenenada. El hombre no le ha dado descanso a la tierra. Como la tierra ya no rinde lo que esperan, cada vez le cargan más abonos químicos, cada vez más insecticidas, y eso viene a parar al cuerpo del ser humano. Y luego la lluvia lo arrastra y va a parar a las aguas, hermanos, y afecta a las aguas que están envenenadas. Hoy en día, aún cuando uno está en un viaje de montañismo, por ejemplo, en las sierras altas, en California, me acuerdo, estuvimos hasta los lugares más remotos, y había avisos que decían, no tomar agua. Aún en los lugares más altos de la sierra, donde uno dice, bueno, aquí nadie se metió, porque la gente no obedece o no conoce y por ignorancia infecta las aguas porque hace lo que ustedes saben que tiene que hacer y que no debe hacer en el agua, que debiera cavar un hoyo en la tierra y dejar que la tierra, que es una planta de reciclaje asombrosa que Dios creó, y que la tierra procese el desecho humano y no que lo meta al agua y contamine todo el agua ahí y de ahí para abajo. Entonces, todo está contaminado, porque el ser humano no obedece o no conoce las leyes de Dios. En el mundo de mañana no será permitido contaminar ningún agua, hermanos. El que quiera salir a la montaña tiene que llevar una pala, hermanos, o la estaca, hermanos. La ley de la estaca, para proteger el medio ambiente. Y hoy en día la tierra está envenenada de tanto veneno que hay que echarle, porque por no darle descanso a la tierra, las plantas crecen débiles y son fácil víctimas de las plagas. Entonces, compañías como Monsanto inventan medios para hacer que la tierra siga produciendo sin obedecer a Dios. Entonces, inventan semillas que al florecer, al crecer la planta, traen veneno y matan los insectos. Entonces, los pajaritos que se alimentan de los insectos mueren. Y hay muchas especies de pájaros que han desaparecido en Europa y aquí en América y en los lugares donde se emplean los métodos de cultivo que están difundidos por todo el mundo, hermanos, que está basado en la alteración genética de lo que Dios creó. Le ponen a una semilla de papa, le meten un germen de conejo y llega un insecto y cree que es un conejo, entonces no se come la planta, hermano. Tiene que utilizar toda clase de tergiversaciones para suplir el no obedecer lo que Dios dice. La tierra está agotada y está envenenada, hermanos queridos. Uno tiene que tener mucho cuidado lo que come, hermanos. Por eso hay tanto cáncer. La Institución Mundial de la Salud dice el 90% de los cánceres tiene causas químicas por lo que le echamos a la tierra, hermanos. Entonces, en la medida en que uno pueda, debe cuidarse de eso, hermanos, pero no podemos salirnos del todo de eso. La tierra está envenenada, el aire está envenenado, está contaminado. ¿Cuántas ciudades hay donde la gente tiene que usar máscaras? En Guatemala mismo, en los lugares donde hay mucho tráfico, hay tráfico en casi todas partes, en la ciudad de Guatemala, para sobrevivir, hermanos, la contaminación que hemos creado nosotros, hermanos queridos. Dios hizo que el mundo, que las tribus de Judá y Benjamín y Leví, que fueron desterrados de su tierra y llevados a Babilonia, que se cumplieran 70 años en que no pudieron cultivar la tierra, para que la tierra tuviera su descanso, hermanos queridos. Y es tan importante. Fue por muchas otras cosas, por los pecados de ellos, pero entre ellos era que no le daban descanso a la tierra. Y el ser humano en su ceguera no cree lo que Dios dice. La iglesia tiene experiencia en Big Sandy, y cuando se le daba descanso a la tierra,
la promesa que Dios hace. Después, cuando se vuelve a cultivar, la tierra produce mucho más y las plantas no se enferman porque tuvieron tiempo de descansar y regenerarse. Todo eso Dios lo va a establecer otra vez. Pero tenemos un mundo totalmente tergiversado, hermanos. La atmósfera está contaminada. La tierra está contaminada. El agua está contaminada. ¿Quién puede ir a tomar de una fuente de agua ahí? Nadie, hermanos. Está arriesgando la vida. O quién sabe qué enfermedad está arriesgando. Dios viene a regenerar. Y Cristo lo dice así. Va a establecer el orden que Él tenía cuando Él creó la tierra y nos va a enseñar lo que le dijo a Adán. Guárdala, guarda el jardín y cuídalo. No lo envenenes. Guárdalo y cuídalo. Es lo que Dios va a venir a enseñarle al mundo entero y nosotros vamos a ser instrumentos de Dios. Es muy bueno que entendamos estas cosas. Le va a enseñar al mundo cómo se trata la creación de Dios. Que hay que sacar cosechas, de acuerdo, pero hay que obedecer las leyes agrícolas de Dios y hay que darle descanso a la tierra, mis queridos hermanos. Dios, les repito, usted lo puede leer en el libro Levítico, en el libro de Esdras, no, en el libro de Esdras y el libro de las Crónicas. Dios tuvo el pueblo cautivo 70 años para que la tierra pudiera tener el descanso que no le habían dado, hermanos. La tierra es un organismo vivo y todos los productos químicos que el ser humano produce, entre ellos la famosa urea, que es esencial porque es el nitrógeno, mata las bacterias que Dios puso en la tierra, que son capaces de sintetizar el nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en tierra que es asimilable por la planta. El ser humano no es capaz de hacer eso. Entonces van a las fábricas, producen la urea químicamente y la urea mata esas bacterias, hermano. Entonces el agricultor ve que la tierra ya no produce lo mismo y tiene que seguir comprando la urea. Entonces es un círculo vicioso y destructivo, hermano. Y Dios está viendo que eso está llegando al colmo en todos los aspectos, no solo el aspecto moral, sino el aspecto ecológico. ¿Y por qué Jesucristo les dice aquí en el capítulo 19, versículo 28? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, para enseñarles las leyes de Dios, cómo respetar el medio ambiente, hermanos, y cómo hacer que la tierra produzca mucho más cuando se obedecen las leyes de Dios. Eso el ser humano hoy en día no lo entiende y no lo pone por obra. Ahora hay ciertos lugares, hay gente que sí está buscando regenerar la tierra, hermanos, pero ha alcanzado un grado de degeneración que es indescriptible, hermanos queridos. Ahora miren como también el apóstol Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cómo se refiere a ese tiempo, al tiempo que se viene después de estas trompetas, hermanos, cuando Dios intervenga. El libro de los Hechos, capítulo 3, veamos las palabras inspiradas del apóstol Pedro, mis queridos hermanos, con respecto a por qué Dios va a intervenir y va a causar una devastación tan dramática como la que se viene con las 7 trompetas y las 7 plagas. Es únicamente para regenerar, para volver a empezar, para poner un orden que el ser humano ha destruido por no obedecer las leyes de Dios, hermanos. En el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, miren cómo el señor Abson solía decir que este era el Evangelio en una cápsula. Capítulo 3, versículo 19, veamos las palabras inspiradas del apóstol Pedro aquí, mis queridos hermanos, y que tiene que ver con lo que vamos a ver y la razón por la cual Dios está interviniendo para acabar todo lo que el ser humano, basado en su ignorancia y en su codicia, ha producido en el medio ambiente, de manera que nos estamos matando nosotros mismos. 3:19 del libro de los Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que Dios va a hacer, hermano? Después de estas trompetas que vamos a estudiar hoy, después de esto que, como explicó nuestro querido hermano Jonathan, de este horror, porque va a ser algo, una intervención de Dios sumamente dramática y la gente va a estar blasfemando de Dios. Ahora no lo reconocen, pero cuando sientan la mano dura de Dios, ahí sí lo van a reconocer, no para humillarse. Unos pocos se van a humillar, la mayoría van a blasfemar de Dios, hermano. Pero mire aquí, así que arrepentíos y convertíos. O sea, entregamos nuestra vida a Dios y a sus leyes, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermano.
cuando terminen las 7 plagas, las 7 trompetas y las 7 plagas postreras, ¿qué va a venir? ¿De acuerdo? Viene la última batalla en que Dios derrota a las naciones reunidas contra él y todavía dirigidas por Satanás, y Satanás es encerrado y empieza lo que vamos a celebrar en la fiesta de los tabernáculos, tiempos de refrigerio. Y lo celebramos desde antes y vamos a procurar hablar de eso durante la fiesta, de ver las maravillosas promesas que Dios hace de lo que va a ser ese tiempo, tiempo de refrigerio, después de haber Dios intervenido en esta forma. Oigan, miren, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, Dios le va a apretar la tuerca al mundo, hermanos, hasta los que no quieren van a morir y van a resucitar cuando el diablo ya no esté, en el juicio del gran trono blanco. Dios es misericordioso, hermanos. Y a los que se arrepientan y Dios les permita sobrevivir lo que van a ser las 7 plagas de las trompetas, que incluyen guerra mundial, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba, oigan esto, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por 6.000 años el ser humano no ha hecho más que desbaratar el medio ambiente, hermano. Yo me acuerdo saliendo de México hacia Querétaro, hermano, salió un río negruzco, hediondo, hermano, el maloliente, con todas las aguas negras de la Ciudad de México, hermano, y se va, y la carretera va bordeando aquello, hermanos queridos, y uno alcanza a ver desde la ventana del bus, y es un río indescriptiblemente asqueroso, hermano. Vienen todas las aguas negras de una de las ciudades más grandes del mundo, hermano. Yo no sé eso a dónde va a parar, hermanos queridos, pero es horrible. Eso Dios no lo va a permitir en el mundo de mañana. Dios no va a permitir que el hombre llene de ciudades la tierra. Está escrito ahí en Isaías, creo que está en el libro del Apocalipsis. Va a haber pequeñas aldeas y tal vez algunas ciudades, pero todo va a ser con un equilibrio ecológico perfecto. Y Dios va a poner, la gente va a tener que utilizar la tierra, la letrina, hermanos, los pozos sépticos para no contaminar la tierra. Entonces, en todo caso, eso es una cosa terrible, hermanos. Yo me acuerdo esa vista de esas aguas negras, y eso sigue fluyendo día y noche. ¿A dónde va a dar eso, hermanos? ¿Y qué efectos produce? Ustedes saben, la muerte. O sea que dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. A este tiempo se refirió Jesucristo cuando dijo en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. O sea, Él va a destruir, pero para construir, para regenerar y producir una sociedad que respete las leyes de Dios espirituales y las leyes ecológicas que Él también creó para que la tierra no sea contaminada, mis queridos hermanos. Restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, y eso lo leemos mucho en el libro de Isaías, que han sido desde tiempo antiguo. Uno va a ver la restauración que va a haber, la pureza de las aguas y todo aquello. Pero entonces volvamos otra vez aquí al libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, en el capítulo 8, y vamos a ver cómo esta secuencia de trompetas, hermanos, va a causar gran destrucción, pero es también un anuncio de reconstrucción. Es bueno que nos vayamos de aquí con esa visión positiva de la intervención de Dios. Dios es amor, hermanos, pero a veces Él tiene que actuar en forma severa y radical, hermanos, para cambiar el rumbo de una sociedad que viene 6.000 años arrastrada por Satanás el diablo, mis queridos hermanos. Dice, una vez más, capítulo 8, versículo 6 del libro del Apocalipsis, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hermanos, esto va a ser tremendo. Pero recuerden, que Dios viene a reconstruir. Ahí dice que se quemó toda la hierba verde y todos los árboles. Veamos en contraparte, para que ustedes vayan equilibrando esta visión de destrucción con la visión del mundo de mañana que estamos a punto de celebrar en la fiesta de los tabernáculos. Vayamos a Isaías, vayamos al Salmo. Vamos a Isaías por un momento, hermanos queridos, y vamos a encontrar una escritura donde Dios habla de esa reconstrucción que va a hacer
cuando Él, después de la destrucción que va a hacer Dios de este mundo, hermanos queridos, del sistema que hemos creado, por ejemplo, ¿cómo dice Dios? Dice que va a destruir con esa trompeta. Mire, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y es muy parecido a lo que pasó en el Éxodo, capítulo 9. Pero veamos lo que Dios va a hacer después. La obra de restauración de todas las cosas, la obra de regeneración. Mire el capítulo 41 de Isaías. Ya hay una respuesta que nos llena de esa visión de esperanza cuando vemos lo que va a pasar con estas trompetas, hermanos queridos. Dice en el capítulo 41, versículo 18 del libro de Isaías, dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Agua pura y limpia que la gente podrá tomar. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y en cuanto a los pastizales que fueron quemados, miren la profecía del Salmo 65 por un momento, hermanos, lo que Dios va a crear a escala mundial. Miren, en el Salmo 65 hay una visión muy hermosa. Dice en el capítulo 65, versículo 9: visitas la tierra. Esto es lo que va a ocurrir después de la destrucción. Visitas la tierra, 65:9 de los Salmos, y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Aquí no menciona abonos. La tierra va a ser regenerada. Y luego dice: hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. No va a haber gente buscando agua desesperados como están en California ahora con la sequía, hermanos, que no tienen suficiente agua para los cultivos, y en Arizona y en los desiertos, hermanos, están en apuros. Y dice: haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes. O sea, al final del año viene la gran cosecha de los granos y las frutas, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto. Los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos. Si no hay pasto, ¿cómo se van a vestir de manadas los llanos, hermanos queridos? Y luego dice: dan voces de júbilo y aún cantan. Ese es el contraste de lo que Dios va a hacer comparado con la destrucción que se acerca, mis queridos hermanos, y que nos llena de esperanza. Dios nos da la contraparte en su palabra, para que no nos vayamos hoy pensando: uy, no va a quedar nada, ¿qué va a pasar? No, esto aviva, a medida que Dios va a intervenir, nos aviva la visión de ese mundo paradisíaco que Dios va a crear a escala mundial, hermano. Sigamos leyendo. Entonces, vimos lo que va a ocurrir con la primera trompeta y lo que ocurrió. Ahora vemos el segundo ángel. Acuerden que es todo un periodo de un año completo. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego se fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y les digo, esto es solamente principio de la ira de Dios. Miren que eso lo vimos en la página anterior. Dice en el versículo 17 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17 dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y después de las 7 trompetas, con las 7 trompetas empieza la ira de Dios. Pero con las plagas, hermanos, se consuma la ira de Dios. O sea, le da el golpe de gracia, el golpe final al medio que hemos pervertido nosotros. Veamos capítulo 15 del libro del Apocalipsis, donde van a empezar las 7 últimas plagas que vienen después de la resurrección de nosotros. Si ustedes se acuerdan y han escuchado el sermón, las bodas del Cordero. ¿Quiénes de ustedes lo han escuchado? A ver, las bodas del Cordero. Bueno, no casi todos, no todos. Bueno, yo ahora no tengo tiempo porque eso sería para un solo sermón. Y una vez le dediqué el día de trompetas a describir lo que van a ser las bodas del Cordero, basados versículo tras versículo en la Biblia, hermano. Ahí está todo. Pero ahora, mire lo que va a ocurrir. En el capítulo 15, después de las 7 trompetas, cuando en la séptima nosotros somos transformados, como se describió en el sermoncillo,
vamos a encontrar a Jesucristo en las nubes y Él va y nos presenta ante la corte celestial, ante el trono de Dios el Padre, para que Él celebre las bodas del Cordero. Y ahí vamos a estar sobre el mar de vidrio, en la presencia de nuestro Padre. Lo veremos cara a cara, porque ya seremos seres espirituales. De resto, un ser humano no puede ver a Dios y vivir. Es tanto el poder que emana de su presencia que nos fulminaría inmediatamente. Nosotros vamos a ver a Dios después de la séptima trompeta. Seremos arrebatados en los aires, encontraremos a Jesucristo y Él nos va a llevar a la presencia del Padre. Por eso dice que la séptima trompeta dice que el cielo se quedó abierto, esperando a que Jesucristo baje en las nubes. Él no toca tierra todavía. Manda a los ángeles a los cuatro puntos cardinales de la tierra y recoge los escogidos de Él que han muerto desde Abel, los que van a ser primogénitos y los pocos que estemos vivos, si Dios nos permite estar vivos. Todos nos reunimos, hermanos, en las nubes. Los ángeles nos van a guiar a donde está Jesucristo y con Él vamos a llegar a la presencia del Padre, hermanos, para que se celebren las bodas del Cordero. Algo maravilloso, hermanos. Y durante esa celebración, Dios va a rematar este mundo con las últimas 7 plagas. Acuérdense, a la séptima trompeta, después de las 7 primeras plagas, somos transformados, somos llevados al cielo, se llevan a cabo las bodas del Cordero, y mientras estemos allá, viene la culminación de la ira del Cordero, y aún estando nosotros en la presencia del Padre sobre el mar de vidrio, Dios, hermanos, dice, capítulo 15 del libro del Apocalipsis, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Estos, además de las 7 primeras plagas que son las trompetas, aquí está, las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Con las 7 trompetas empieza la ira de Dios a manifestarse. Con las 7 últimas plagas se consuma la ira de Dios y vamos a leer, si Dios nos permite, hermanos, la devastación que van a producir esas plagas. Pero entre tanto, yo les voy a mostrar la contraparte de cómo Dios va a regenerar la tierra, hermanos, para que veamos que Dios es amor. Lo único que Dios quiere es regenerar la tierra para empezar un reino sobre un mundo regenerado, hermanos queridos. Y ese es solo el poder de Dios lo puede hacer. Vamos a verlo actuar y a crear como creó allá en el Génesis. Vamos a ser testigos de eso, hermanos queridos. Y todavía nos va a faltar mucho más crecimiento. Recuerden que cuando nosotros seamos transformados en seres espirituales, vamos a ser recién nacidos. Por eso Dios tiene el árbol de la vida que está a orillas del río, que sale del trono de Dios, hermanos. Eso lo voy a explicar en la fiesta de los tabernáculos. Ya grabé ese mensaje, hermano, porque Dios nos va a dar de comer del árbol de la vida. Ya nos dio vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque comimos del árbol de la vida, que es el Espíritu Santo, hermano. Pues después de que seamos seres espirituales, Dios todavía nos dará a comer del árbol de la vida que está a orillas del río que corre allá en la Nueva Jerusalén, hermanos. Tendremos derecho al árbol de la vida. Dios nos seguirá alimentando para que crezcamos cada vez más como Él. Dios viene existiendo desde hace una eternidad. Nosotros vamos a ser recién nacidos en el Espíritu, con vida eterna, sí, pero con mucho que aprender todavía. Eso lo venimos a entender hace poco, porque ¿por qué Dios nos va a dar a comer del árbol de la vida? Pues hermano, vamos a ser recién nacidos, no vamos a recibir todo el poder y todo el conocimiento. Dios lleva una eternidad entera. Tanto el Padre como el Hijo son eternos. Tienen mucho que enseñarnos todavía y prepararnos tal vez para lo que va a ser el gobierno del universo entero, mis queridos hermanos. Pero ahí me estoy adelantando a un tema que van a escuchar en la fiesta de los tabernáculos. Pero esto es tremendo, hermano. Entonces, vamos a ver qué pasa con las otras trompetas. Dice, en el capítulo 8, versículo 9, dice, el segundo ángel, 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Yo no voy a poder explicar eso qué es, yo no sé, pero es lo que dice ahí. Y luego dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, hermanos queridos. Esto es el principio de la ley de la... Hermano, yo apenas estoy empezando. Este es el principio. Y fíjense, aquí una tercera parte se convierte en sangre cuando inicia la ira de Dios. ¿Y qué va a pasar con las 7 últimas plagas? Todo el mar se va a convertir en sangre como de muerto.
Miren ustedes eso. Capítulo 16 del libro del Apocalipsis dice aquí. A ver, capítulo 16 del libro del Apocalipsis dice, en el versículo 3 dice, el segundo ángel, estas son las plagas, de diferencia de las trompetas. Las trompetas son el inicio de la ira de Dios, las plagas son culminación de la ira de Dios. Y en el versículo 3 del capítulo 16 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora, ante eso, ¿cuál es la visión de esperanza que tenemos? Vamos al capítulo 48 de Ezequiel, hermanos. Y ahí está predicho lo que Dios va a hacer, mis queridos hermanos, cómo va a regenerar la tierra en una forma absolutamente maravillosa. Capítulo 48 del libro de Ezequiel, dice aquí, capítulo 47, las aguas salutíferas. Esto es lo que Dios va a hacer aquí abajo en la tierra al principio del milenio. Dice, me hizo volver, capítulo 47, versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Eso es un templo que va a haber aquí, el templo que se conoce como el templo de Ezequiel. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la casa, al camino de la casa que mira al oriente y vi que aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, o sea, hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estoy ya en el milenio, hermanos, esto es la tierra restaurada, o Dios la está restaurando aquí. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, o sea, al mar muerto, y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El mar muerto se llama muerto porque no hay ni un ser vivo que viva ahí. Cuando Cristo vuelva, van a salir aguas del templo ese de Ezequiel y van a llegar al mar muerto y dice que va a haber tanta variedad de peces como en el mar grande, que ha sido convertido en sangre y ha muerto todo ser viviente en el mar. Sin embargo, Dios va a restaurar todo eso. Por eso se llama hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hermanos. Entonces dice, entraron en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. O sea, el que esté enfermo o herido no tiene sino que zambullirse y quedará sano. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadí hasta Englaim. Será un tendedero de redes y por sus especies, oigan esto, cuando acabamos de leer que morirá todo ser viviente en el mar, será convertido en sangre. Y ahora, ¿cuánto más en el mar muerto que desde ahora ya está muerto? Sin embargo, a lo que dice aquí. Y serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. En el mar muerto, hermano. Esto es lo que Dios viene a hacer, hermano. Esta es la restauración, esta es la regeneración. Te los pongo en contraste con la destrucción para que no nos vayamos apesadumbrados hoy, sino con una visión de que Dios hace estas cosas por amor. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Por eso cuando aparece el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, dice que el fruto es para comer y las hojas eran para medicina. O sea, cuando eso ocurra en la Nueva Jerusalén ya no va a haber muerte, ni va a haber enfermedad, ni va a haber dolor. Estamos hablando de una era que sigue
al juicio del gran trono blanco, mis queridos hermanos. Espero que ustedes tengan esa visión hasta allá. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo Dios va mostrando la contraparte en la regeneración de todas las cosas. Veamos el versículo 10 del capítulo 8. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Usted sabe que ajenjo es una de las hierbas más amargas que existen, hermano. Ajenjo. Dice, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. O sea, esta es la maldición de Dios que le está poniendo fin a este sistema, hermanos queridos. El cuarto ángel, bueno, vamos a ver, ese fue el tercero. Y vamos a ver la restauración que va a haber en el libro de Isaías también, donde dice que Dios hará surgir agua para que beba su pueblo que viene, que ha sobrevivido y que viene corriendo hacia Jerusalén para empezar ese tiempo milenial maravilloso. Bueno, el capítulo 41, 18 ya lo vimos, donde habla, en las alturas abriré ríos y fuentes en el medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Y todo esto fue convertido durante las trompetas en agua amarga, que hizo que hasta muchos murieron. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes. Pero hay una escritura aquí que habla muy lindo, dice, aquí yo creo que está en el capítulo 43, versículo 19 de Isaías, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Esto es, después del retorno de Cristo, esto es lo que va a ser después de la trompeta, que se convirtió las aguas en ajenjo y murieron muchos a raíz de ello. Aquí tiene la contraparte, para que nos vayamos con una visión gloriosa del mundo de las 7 trompetas. Dios es amor. Y esa es la forma como Él sabe que, la mejor forma como lo va a hacer, Él sabe cómo lo hace, mis queridos hermanos. Volvamos aquí entonces, y dice, en el capítulo 8, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ya lo vimos, y se convirtieron las aguas en ajenjo, y ya vimos que Dios va a hacer surgir fuentes por todos lados para que beba su pueblo, su escogido, después de que estas plagas hayan caído sobre la tierra. Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte de ellos de día y asimismo de la noche. Esto se parece a las tinieblas que hubo en la tierra de Egipto también, pero esto va a tener un efecto terrible sobre las cosechas, donde no hay luz. Un árbol o una planta no puede producir fruto, hermanos queridos. O sea que Dios está produciendo aquí un mal terrible sobre la humanidad. Sin embargo, que sabemos que en el milenio lo que va a ocurrir es una reconstrucción maravillosa. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí en el Salmo 72. En el Salmo 72, por ejemplo, dice, ¿cómo va a ser tanta la regeneración de la tierra, mis queridos hermanos? En el Salmo 72, a ver si es ese. Aquí dice, hablando del reino del Mesías. En el Salmo 72 dice, versículo 15, Salmo 72, está hablando proféticamente del reino del Mesías. Vivirá y se le dará del oro de Sabá. Y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Como se leyó también en el sermoncillo, la gente va a gritar de alegría. Y será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Hermano, usted sabe que las cumbres de los montes están peladas en casi todas partes. Es tierra estéril, donde la capa vegetal, si acaso existió, fue completamente lavada por las lluvias y las tormentas. Y sin embargo, va a ser tal la renovación de la faz de la tierra, hermanos, que vea lo que dice aquí.
será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes, o sea, como semilla, y su fruto hará ruido como el Líbano. O sea, va a ser tanta la cosecha de grano y usted la siembra en la cumbre de los montes, y sabemos que hay otra profecía que dice, los montes van a descender, Dios no los va a hacer desaparecer. Una de las cosas más bellas que hay en la creación de Dios son las montañas. Lo inspiran a uno mira los Alpes, mira las sierras, mira los Andes, majestuosos, hermanos. Dios no va a hacer desaparecer las montañas, pero las va a hacer bajar para que pueda utilizarse y los climas no sean tan extremos como los hermanos nuestros que viven en Cerro de Pasco. Tienen que vivir en un medio que francamente no fue creado para el ser humano. Pero Dios va a hacer bajar las montañas, no las va a hacer desaparecer, y va a hacer subir los valles para que la temperatura no sea tan caliente en las partes bajas de la tierra, para que todo esté temperado, hermanos. Es lo que Dios va a hacer. Esa es la regeneración, lo que va a ser mejor de lo que hay ahora. Su fruto hará ruido como el Líbano. En la cumbre de los montes va a haber capa vegetal, hermano. Entonces, va a ser muy distinto lo que nos están mostrando estas trompetas, la restauración que Dios va a hacer sobre la faz de la tierra. Y eso también lo dice el Salmo 104. Vean ustedes, hermanos, que Dios maravillosamente, en forma milagrosa, va a renovar la faz de la tierra que el hombre ha degenerado con todos los venenos que le echa, con todos los insecticidas que le echa el ser humano, ha hecho las cosechas peligrosas para comer. Gran ironía, mis queridos hermanos. Ahora miren el Salmo 104, cuando habla también que los seres del mar van a morir. Y en el Salmo 104 dice, mira, en el mar dice, versículo 25, aquí describe el mar como está hoy. Dice, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables. Seres pequeños y grandes. Hasta el día de hoy siguen descubriendo nuevas especies de seres que vienen en profundidades donde el ser humano nunca había bajado, hermanos. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Saben que las ballenas se alimentan del plancton que está cerca de la superficie, hermanos? Y unos peces se alimentan de otros, pero Dios mantiene su creación alimentada, hermanos. Yo miro por la ventana y miro los pajaritos, hermanos. ¡Qué maravilla! Buscan su comidita, las ardillas. Dios los alimenta a todos. Todos tienen que comer y se ven vigorosos y se ven llenos de vida. O sea que Dios es una maravilla, nuestro Padre. A todas sus criaturas las alimenta, hermanos. Incluidos nosotros. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Esto es lo que va a venir con las trompetas. Les quitas el hálito, dejan de ser. O sea, dejan de respirar. Aún los peces respiran, hermanos. Deben de saber eso. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Cuando las aguas que salen del santuario entren en el mar grande y en los océanos, esas aguas son un símbolo del Espíritu de Dios. Esas aguas van a regenerar los océanos y Dios va a hacer que haya tantas variedades de peces en el mar muerto como las que va a haber en los grandes mares después de que fueron muertos por las trompetas. Todo ser vivo que había en el mar murió. Y la regeneración de Dios dice, envías tu espíritu, son creados. Como Dios dijo, Él habló y existió. ¿Cómo? Por el aliento de su boca, por el espíritu de su boca, Salmo 33, ahí está. Vamos a verlo haciendo, creando. Todavía no creo que vamos a estar listos para hacer lo mismo, pero Dios nos va a mostrar cómo Él habla y las cosas existen. Miren el Salmo 33, hermano. Es hermoso lo que dice. Salmo 33, capítulo 33, versículo 6. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, espíritu de su boca. Hermanos, todos los planetas, las estrellas, los agujeros negros, todo lo que existe en el universo, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aliento ahí es ruaj, el espíritu de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema al Eterno toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y esto lo vamos a ver nosotros porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y vea lo que dice aquí en el Salmo 104, hermanos queridos.
lo que estábamos viendo, Dios les quita el hálito, va a permitir que mueran todos por las plagas que él mismo va a mandar, los que hayan sobrevivido, y luego dice en el capítulo 104, versículo 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, tal como en el Salmo 33, por el mismo espíritu que Dios creó todos los planetas, todo el ejército de los cielos, con ese mismo espíritu Dios envía, son creados y renuevas la faz de la tierra, hasta el punto en, como les dije, en la cumbre de los montes, va a haber tanta capa vegetal que con echar un puñado de semilla va a hacer ruido como el Líbano. Ustedes saben que los campos fértiles, cuando el trigo crece y ya está próximo a ser cosechado, cuando el viento sopla, hace ruido. Es como si cantara la tierra, mis queridos hermanos. Sea la gloria del Eterno para siempre. Alégrese el Eterno en sus obras. Vamos a seguir un poquito aquí, hermanos queridos, para no dejarlos en el aire. En el capítulo, esto es fascinante, hermanos, ver uno lo que va a ocurrir, pero yo dije hoy les voy a mostrar cómo Dios va a restaurar todo para que se vayan contentos, hermanos, y no sea tan trágica la visión de lo que se viene, porque va a ser terrible. Ya les dije, con las 7 plagas, Dios aumenta lo que está haciendo con las 7 trompetas, hermanos. Pero Él lo hace por una razón profunda. Él va a regenerar todo, hermanos. Va a convertir la tierra en un paraíso, hermanos. La Biblia lo dice. Aquí, Isaías 51, hermano. No creo que voy a terminar con eso para no pasarme mucho de tiempo, no contraer las órdenes de mi jefe. Salmo 51, hermanos queridos, mire lo que Dios va a hacer. Ustedes saben, ustedes ya alcanzan a imaginar esto es para el último gran día. Cuando toda la gente que ha vivido en los 6.000 años, que nunca conoció verdaderamente al verdadero Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual puedan ser salvos, lo que los protestantes y los católicos creen. No el que se haya portado bien en la vida, de todos modos se va a salvar, no. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Por medio de él, el que pueda ser salvo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, no porque se portó bien comiendo ratones y quién sabe qué más en su primera vida, hermanos queridos. Pero aquí vemos, miren, el capítulo 51 dice, 51 de Isaías dice, versículo 3, ciertamente consolará el Eterno a Sión, consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso, como lo estamos viendo ahora. Dios va a restaurar todo, hermanos. Es lo que nos alumbra. Y hallará y su soledad en huerto del Eterno. La soledad en huerto del Eterno. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Hermano, cuando toda la humanidad que no conoció a Cristo resucite en el último gran día, hermano, van a encontrar un paraíso, así como Adán y Eva van a resucitar también, van a ver toda esa gente. Dice, todo esto salió de nosotros. Sí, señores, de ustedes salió. Van a venir a un paraíso, como estaba Adán en el paraíso, con una gran condición. Ellos habrán sufrido las consecuencias del engaño de Eva y del pecado de Adán, hermano. Porque el diablo habrá vivido durante todos los años en que esa gente que va a resucitar ahí va a vivir. Aquí van a volver a la vida con una gran diferencia. Adán y Eva no sabían las consecuencias que iba a venir sobre el mundo y sobre cada ser humano por su desobediencia. Cuando la gente iba a hacer lo que bien le pareciera en lugar de someterse a la ley de Dios. Van a llegar a un paraíso, hermano. Va a haber árboles frutales por todas partes, hermano. La gente va a tener que comer y van a ver a Jesucristo como lo vieron a Adán y Eva. No en su gloria, pero les va a enseñar como le enseñó a Adán y Eva. Con una gran diferencia, hermano. Ellos ya habrán sufrido las consecuencias. El que ahí ya no acepte, me estoy pasando un poquito más allá, pero os dejo con esa visión. El que ahí ya no acepte lo que Dios le quiere ofrecer, no tiene excusa. Ahí es cuando Dios al final tiene el lago de fuego, porque les habrá permitido vivir bien engañados, sufrir las muertes que sufrieron, que no terminaríamos de explicar aquí, suicidios, asesinatos, muertes de toda clase de enfermedades, en guerras, etcétera, etcétera. Volver a la vida sanos, con un cuerpo sano, tener al que los creó ahí
enseñándoles, hermanos, y teniendo, no es estirar la mano, y van a tener árboles frutales por todos lados, van a estar como estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, así va a ser la tierra. 1000 años Dios la va a restaurar completamente, hermanos. Y Jesucristo mismo les va a abrir los libros que nos está abriendo ahora a nosotros para que ellos vean y entiendan y lo pongan por obra. Y les va a dar 100 años para que lo hagan. Aquí les estoy pasando el mensaje del último gran día, hermano. El que ya, habiendo vivido las consecuencias de lo que fue la vida bajo el régimen de Satanás, y vuelva a la vida, y vuelva y encuentre un paraíso, todo restaurado, como Dios, como dice, la regeneración, la restauración de todas las cosas. Cuando vean todo eso y puedan tener un contacto directo con el mismo Cristo que los va a instruir, y nosotros seguramente le estaremos ayudando también a él. Y le dé Dios 100 años para que ponga por obra sin que el diablo lo esté engañando. El diablo ya está en el lago de fuego, ya no. El diablo ya estará, después de la rebelión del fin de los 1000 años, el diablo ya no va a tener acceso al ser humano. El que en ese momento, hermanos queridos, ya no acepte, no tiene excusa. Por eso ahí está el lago de fuego al cabo de los 100 años de juicio. Es muy importante entender eso. Y yo los dejo con esa visión positiva. Y no tengo tiempo de contarles todo el resto, les voy a contar todo lo que son las plagas postreras, pero ustedes ya saben. Y después de eso, los ejércitos del mundo se van a enfrentar. Nosotros venimos de las bodas del Cordero. Después de que caigan las plagas, todavía va a quedar gente viva. Van a llegar 200 millones que habrán sido atacados por la bestia con drones. Ahora ya entendemos cómo los va a atacar y los va a hacer buscar la muerte 5 meses porque, ustedes saben, la China y Rusia, Irán también, y Mongolia y Corea, ellos son autosuficientes. Ellos no se van a querer someter al reinado de la bestia. Hitler soñaba con un Reich de 1000 años. Y la bestia seguramente y el falso profeta van a estar anunciando que va a haber 1000 años de un gobierno mundial. Pues resulta que los chinos y los rusos y los iraníes, que son persas. Hoy en día Irán está gobernado por una minoría que no es persa. Señor Netanyahu sabe eso. Él les habló, les mandó un mensaje a los persas. Dijo, desháganse de esos tiranos y vuelvan a vivir una vida tranquila ustedes. Porque ellos no son enemigos de Israel. Dios se valió de los persas para hacer volver al pueblo de Judá, a Jerusalén y a Judá para que restauraran la ciudad de Jerusalén, echaron los fundamentos del templo. Se valió de Ciro, era el rey de Persia, Dios lo llamaba su ungido. Y luego el rey de los Medos, como estaban los dos pueblos unidos, Darío también les ayudó. Y luego Jerjes se casó con Esther. Y luego Artajerjes, el copero de él era Nehemías. Los persas son amigos de los judíos. Pero hoy están allá como estuvo Amán en los tiempos del rey Asuero. Está en el libro de Esther. Leanse ese artículo que está ahí desde hace años. Escribí un artículo acerca de eso, llama el libro de Esther y el futuro del Medio Oriente. Ya está clarita la historia. Amán era un amalecita, un agageo, y planeó la destrucción de los judíos en las 127 provincias del imperio medo-persa. Lo mismo que la minoría de Irán está haciendo y extiende sus tentáculos al mundo entero. El peor atentado contra los judíos fue en Buenos Aires. Mataron centenares de judíos en un centro judaico que ellos tenían allá, hermanos queridos. O sea que, gracias a Dios que nos da una visión panorámica. Y ahora yo creo que se me fue la mano hasta decirles allá lo que le pensaba decir el último gran día. Como bueno que lo tengan en cuenta. Una visión panorámica de un futuro glorioso y que en el intermedio va a ser desastroso, hermanos, mientras Dios destruye, pero al mismo tiempo, ya les muestro, Dios no muestra la contraparte. Contra cada plaga va a haber una restauración. Y es una restauración que va a ser para siempre hasta que lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra, que ahí ya estamos hablando de la eternidad que nos espera y es el próximo capítulo. Hoy no les voy a hablar de eso. Que tengan una feliz tarde, hermanos.